el nombramiento de don José Mauricio Pineda como ministro de Educación en forma interina nos satisface, no porque lo hayan nombrado a él, sino porque termina un ciclo en donde la exministra de Educación había venido cometiendo graves violaciones a la ley de la carrera docente, incluso a la Constitución. Por ese motivo fuimos a la sala de lo contencioso, fuimos el 14, el día 15, a las 3 de la tarde con minutos, estaban presentando ya el decreto a la Asamblea Legislativa para que los profesores interinos que terminaron el 31 de diciembre del año pasado fueran los seleccionados. Nosotros dijimos tarde, pero por lo menos se corrigió el error. Tarde, ¿por qué? Porque ya habían nombrado interinos en base a ese adefesio jurídico creada por la ministra. Luego entonces el magisterio salvadoreño está de plácemes, está feliz. ¿Por qué? Porque se fue la ministra que irrespetó a los docentes, llamándoles de todos los calificativos que se le ocurría, como incapaces, como que no pueden leer, que no pueden escribir, que no pueden redactar. Incluso llegó a afirmar que los profesores son alcohólicos y que los directores los protegen a los profesores alcohólicos. Además, cada vez que la señora opinaba era para hundirse más. Por ejemplo, llegó a decir que si las cosas se ponían más difíciles entre ella y las organizaciones del magisterio, que solo hemos sido dos, Cimeduc y Bases Magisteriales, daría a conocer los nombres de las personas que vendieron nombramientos o que pidieron dinero. Definitivamente nuestra respuesta a esas afirmaciones fue: hágalo. El Código Penal establece que quien tenga conocimiento de la comisión de un delito debe denunciarlo. Es más, un llamado al fiscal general de la República, de oficio, señor fiscal, debe de citar a la ministra y que le diga quiénes son los que vendieron y quiénes son los que compraron nombramientos. Ahora bien, si la caída de la ministra o la sustitución de la ministra fue por reiteradas y constantes violaciones a la ley de la carrera docente, incluso digo a la Constitución, lo que esperamos del nuevo funcionario, de don José Mauricio Pineda, es que se ciña la ley. Para nosotros, la ley de la carrera docente es prácticamente nuestra Biblia. Rige las normas entre el Estado y la educación y los docentes. Ahora bien, lamentamos, pero es decisión del señor presidente, que se haya nombrado a alguien que no es docente. Repito, se nombra en el Ministerio de Educación a alguien que no es docente. Eso es parecido como que se nombrara de ministro de Defensa a alguien que ni siquiera ha usado en su vida el uniforme militar, es decir, no ha pisado la escuela militar. Entonces, lamentamos eso. Sin embargo, entre un mal mayor y un mal menor nos quedamos con el mal menor. Finalmente, decirles que este nuevo ministro tiene un reto, y ese reto, aparte de ceñirse a la ley, debe de nombrar de inmediato a los miembros de la Junta de la carrera docente y a los miembros del Tribunal Calificador que le compete designar a ese ministerio y a los miembros de la Junta de la carrera docente. ¿Por qué es importante? Porque son los instrumentos que sirven para garantizar los derechos de los educadores y además sirve para que los padres y madres de familia lleguen a denunciar, y los mismos docentes, a aquellos funcionarios que están cometiendo arbitrariedades o cometiendo faltas. Es más,
Yo no sé cómo vaya a hacerle el señor José Mauricio Pineda, pero estamos a escasos días de que termine el mes de febrero. En el mes de marzo debe de haber concurso para maestros que optan o quieren trasladarse. Y ni siquiera está integrado el Tribunal Calificador, que es el organismo que se encarga de seleccionar a estos docentes que aspiran a traslado. La fuente de inversión me parece claro, ya está dentro del presupuesto general de la Nación, 44.4 millones para reparar más de 5.000 centros escolares, institutos, complejos educativos. Bueno, si hace como una semana apareció en uno de los periódicos que la escuela tal, que la escuela X, que la escuela Y tienen serias deficiencias, que el techo no sirve, etcétera. Es más, oigan esto, la señora ministra ordenó hacerle un llamado de atención a un docente de Zacatecoluca porque informó que en el lugar donde él trabaja el edificio estaba dañado. Contenta debió de haberse puesto la señora que alguien le dice el centro escolar tal tiene tales y tales fallas. De tal manera que ese es el papel de un funcionario, estar atento a reparar los centros escolares. Ojalá que en el presupuesto del año 2023 hayan más fondos para reparar centros educativos. Y por lo que usted decía, 44 millones, pienso yo que alcanzarán quizás para unas 500 escuelas, dependiendo de las necesidades que tengan. Y estamos hablando de más de 5.000, casi 5.200 centros escolares. Aprovechar para hacerle el llamado al nuevo ministro de Educación a que de inmediato, con la unidad de infraestructura, pase a revisar los centros educativos, ¿verdad?, que están en difíciles condiciones, porque lo que al día de ahora tenemos, que la ministra vino haciendo una serie de improvisaciones, ¿verdad?, que en alguna medida se manda a los centros educativos a veces cosas que no necesitamos, y se lo digo, yo soy director de un centro educativo, ¿verdad?, y a veces hemos tenido cuestiones que nosotros no hemos solicitado, y en Colón tenemos 2 centros educativos nuevos que no han llegado, que ya van sobre 2 años de haberse construido por parte de la alcaldía y no han sido recibidos por el Ministerio de Educación. Mientras tanto, en el centro escolar Caserío El Pital, Cantón Entre Ríos del municipio de Colón, los niños están en aulas que están a punto de colapsar y no han podido hacer el trámite entre el alcalde y el Ministerio de Educación, así que aprovechamos para hacerle ese llamado y también para decirle al ministro que a este día los centros escolares, que ya estamos recibiendo a estudiantes de manera presencial, no hemos recibido los alimentos para darles a los niños en los centros escolares, que es una de las estrategias que ayuda a disminuir el ausentismo en los centros educativos. También le decimos al ministro que a este día los centros escolares no tenemos presupuesto de operación y funcionamiento y que varios centros educativos estamos con problemas porque no hemos podido pagar recibos de energía, de agua, ¿verdad?, de impuestos, que las alcaldías hoy nos están cobrando impuestos. Desde el año pasado en varios municipios nos giraron, ¿verdad?, el total de los impuestos que le debemos a las alcaldías, situación que antes no se había dado. A nivel nacional. Pues al menos del Departamento de la Libertad hemos tenido conocimiento en varios de los municipios que ha habido, se nos giró por parte de los alcaldes, ¿verdad?, inspecciones a los centros educativos para determinar de cuánto iba a ser la tasa municipal por la recolección de desechos. Sí, eso es a nivel nacional. De hecho, hemos tenido conocimiento que van a dar una canasta familiar. ¿Qué es lo que hacen en esa canasta familiar? Te dan 10 litros de leche por niño, pero eso solo lo dieron el año pasado en 2 ocasiones, ¿verdad? Y varios centros educativos desde el año pasado estamos atendiendo casi en su totalidad a los estudiantes. Por lo tanto, aprovechamos para hacerle el llamado al ministro que revise la estrategia del programa de alimentación y salud escolar, porque si bien es cierto, un vaso de leche le sirve a los niños el día que llegan a la escuela y los cafetines escolares han estado cerrados, ¿verdad? En tal sentido, al menos quienes que dirigimos escuelas tenemos esa preocupación
porque ya nos empezaron a preguntar los estudiantes, ¿verdad?, que no hay alimentos en los centros educativos. Con el tema de presupuesto, a nivel nacional no se ha recibido fondos de operación y funcionamiento. Entonces, para quienes administramos centros escolares también es preocupante el hecho de que a esta altura no le hayamos podido dar lo básico al maestro, y ha estado incurriendo el maestro en compra de materiales para iniciar el año. En ese sentido también es que hacemos este llamado al ministro de Educación.